Los hidratos de carbono juegan un papel protagonista en la nutrición deportiva. Son el combustible preferido por el músculo cuando la intensidad es alta. Su oxidación requiere de menos oxígeno que la de los ácidos grasos, mejorando, por tanto, la eficiencia metabólica y el rendimiento de los deportistas, cuando la cantidad total de oxígeno que podemos utilizar llega cerca de su límite. Los carbohidratos han demostrado mejorar el rendimiento cuando son ingeridos antes y durante el ejercicio de resistencia. Y también mejoran la resíntesis de los depósitos de glucógeno para recuperar mejor entre esfuerzos. Sin embargo, que algo sea bueno en ciertas dosis y contextos no quiere decir que de forma crónica y extrema sea mejor, ¿no? Por ejemplo, aunque el rendimiento mejora cuantos mayores son los niveles de oxígeno que hay en el aire que respiramos, morimos si respiramos oxígeno puro, ¿no? O las series de alta intensidad son buenas para mejorar, pero si las hacemos de forma repetida, semana a semana, nos llevan a estancarnos y a sobreentrenar. Y así, los hidratos de carbono son un arma de doble filo, cuyos beneficios a corto plazo son claros y evidentes, pero sus riesgos operan en el largo plazo y son difíciles de atribuir a estas estrategias nutricionales. Y hasta que estos problemas ocurran, pensaremos que todo iba bien. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rendimiento Evolutivo, el podcast donde unimos ciencia, práctica y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo aquello que tenga que ver con el deporte de resistencia. Y hoy toca hablar de un problema que estoy empezando a observar en algunos deportistas. Pocos de momento, pero me temo que si los hábitos continúan así, cada vez será un problema de más personas. Y me refiero a los problemas derivados de la ingesta elevada y crónica de hidratos de carbono en deportistas recreacionales. O sea, en personas normales y corrientes que están alimentándose como si fuesen Tadej Pogačar en uno de los eventos más duros del mundo, como el Tour de Francia. Y ojo, que nos conocemos. Quiero dejar claro que no quiero decir que los carbohidratos sean malos, ni mucho menos, sino que me voy a referir durante todo el episodio a las situaciones en las que se dan estas tres condiciones a la vez. Por un lado, que personas que están ingiriendo crónicamente dietas altas en carbohidratos. Y con ingestas o dietas elevadas me refiero a ingestas de más de 6 gramos al día por cada kilo de peso corporal. Ingiriendo además también carbohidratos durante los entrenamientos. Segunda condición, deportistas que están entrenando poco. Y me refiero a personas que están haciendo menos de 8, 10, 12 horas a la semana, con muchos días donde no entrenan directamente o entrenan muy suave y por tanto no tienen mucho gasto de glucógeno. Y tercera condición es que son deportistas con poco historial deportivo o con mala flexibilidad metabólica. Sin necesidad de hacer un test de laboratorio, podríamos decir que una persona tiene mala flexibilidad metabólica cuando no es capaz de mantener un rendimiento aceptable a intensidades bajas con los depósitos de glucógeno bajos o sin comer durante el ejercicio. Un buen proxy para determinar si eres bueno oxidando grasa es saber qué potencia puedes mantener en un entrenamiento largo. Por ejemplo, 4 horas sin ingerir carbohidratos durante el entrenamiento. Si no fueses capaz de llegar en 4 horas al menos o en torno al 75% de tu FTP, de la potencia que puedes mantener en una hora, pues seguramente es que no eres bueno oxidando grasa. Y ojo que aquí también nos conocemos, ¿vale? No digo que cuando hagas 4 horas tengas que hacerlas sin comer, ni que tengas que hacerlas al 75%. Lo que digo es que tendrías que ser capaz de conseguirlo, ¿vale? No parece algo difícil, pero hay mucha gente que no es capaz de hacerlo sin comer durante la ruta. Otra forma de estimar la flexibilidad metabólica de las personas sin test es saber su porcentaje de grasa o su rendimiento de resistencia o rendimiento a umbral. O sea, por norma general, pues una persona delgada va a tener buena flexibilidad metabólica y por norma general
una persona obesa va a tener mala flexibilidad metabólica, aunque pueda haber excepciones que confirman la regla. Y del mismo modo, una persona con buen rendimiento en esfuerzos largos y que esté en forma, pues casi seguro que tendrá una buena flexibilidad metabólica. Es difícil aquí poner referencias en vatios kilo porque dependerá del sexo, de la edad, de la persona, otros condicionantes o el deporte que haga, pero sí que quedémonos con que cuanto más en forma estás, en principio, mejor es tu capacidad de oxidar grasa y carbohidratos. Por eso, en este episodio hablo de los problemas de las ingestas crónicas en deportistas recreativos, ¿vale? A un profesional que gasta en promedio unas 1000 calorías por hora, la ingesta de carbohidratos durante el ejercicio o fuera del ejercicio es un aporte que le viene bien para ser capaz de mantener más tiempo la actividad. Pero en cambio, para un deportista recreativo que quema 500 calorías por hora, pues a veces puedes llegar a la situación en la que esté comiendo más calorías y más glucosa durante el ejercicio de las que está gastando. Bien, el problema es que últimamente nos están bombardeando con la necesidad que tienen los deportistas de comer hidratos de carbono todo el tiempo y especialmente durante el entrenamiento, pero sin darnos el contexto necesario. Y como está de moda hablar sin saber, hay muchos pseudo nutricionistas o pseudo profesionales del ejercicio que copian las estrategias nutricionales de los pros en competición y las llevan directamente al deportista amateur, como si echarle a tu coche el mismo combustible que a uno de Fórmula 1 lo fuese a convertir en un coche de Fórmula 1, ¿no? Y lo que ocurre es al revés, es que lo rompe, ¿verdad? Pues aquí pasa igual. De hecho, por más que los propios nutricionistas o científicos que trabajan con los deportistas profesionales se encarguen de decir que estas estrategias de nutrición solo son para los profesionales del más alto nivel y solamente en algunos momentos clave de su vida y de las etapas más importantes, la gente se queda con el mensaje que quieren escuchar o algunos divulgadores con el que saben que vende y es de decir que abuse de hidratos de carbono porque va a ganar muchos vatios y va a empezar a ir más fuerte. Y el problema se da cuando se mezcla una verdad con una mentira, porque es verdad que a corto plazo va a rendir más si te atiborras azúcares. O sea, si eres una persona muy mala oxidando ácidos grasos, ¿no? El típico deportista de fin de semana, pues por supuesto que tomar un montón de azúcar durante tus entrenamientos de grupeta te va a hacer mejorar a corto plazo, porque le estás dando a tu organismo el sustrato que utiliza porque no sabe utilizar los ácidos grasos y por tanto va a depletar los depósitos de glucógeno más lentamente. Pero es que ahí está la clave, ¿no? En el corto plazo. Hay un concepto llamado plasticidad fenotípica, que quiere decir que unos mismos genes pueden dar lugar a adaptaciones diferentes según el ambiente al que se exponga al individuo. Por ejemplo, si tenemos dos gemelos y uno se alimenta toda la vida con una dieta alta en hidratos de carbono y el otro se alimenta siempre con una dieta cetogénica, lo que tendremos será que el primero será muy eficiente en el uso de los carbohidratos y el segundo será muy eficiente en la oxidación de cuerpos cetónicos y triglicéridos intramusculares. Así, el organismo se adapta a utilizar mejor los sustratos que con mayor frecuencia tiene disponibles. Por eso, tenemos tribus como los Masái, cuya ingesta es de un 80% de carne y algunas pocas verduras, o los Inuit, que se basan solamente en productos animales, y otras, como los Shuar, cuya dieta se fundamenta al 80% en carbohidratos, o los Hadza, que se ha documentado que tienen épocas del año donde ingieren casi todas sus calorías en forma de miel. En palabras de Ponser, que es autor del artículo Los cazadores recolectores como modelo de salud pública, la idea de pensar que haya una dieta óptima para el ser humano es absurda. Hay tantas dietas como poblaciones. La dieta adecuada es la que se adapta a las posibilidades del entorno. El organismo tiene la plasticidad fenotípica para adaptarse a la oxidación de diferentes sustratos si la exposición es crónica. Y aquí está lo importante. Si continuamente oxidamos glucosa
porque no somos buenos oxidando grasa y no entrenamos lo suficiente para obligar al organismo a hacerse eficiente oxidando ácidos grasos más allá de la glucosa que va ingiriendo durante el ejercicio, el organismo va a terminar haciéndose muy dependiente de este sustrato. Y ojo, esto no quiere decir tampoco que estos deportistas sean incapaces de oxidar grasa. O sea, por supuesto que podrán, pero a unos ritmos mucho más lentos y mucho más bajos. Y además generando mayor fatiga. Son, por ejemplo, personas que notas que el día que no pueden comer durante la ruta, pues son incapaces de mantener un ritmo decente. Ni siquiera intensidades bajas como la zona 2 o la zona 3. De hecho, el porcentaje de glucosa, aminoácidos o grasa que utilizamos en cada momento varía muchísimo en función de lo que acabamos de comer o beber. Por ejemplo, después de una comida alta en carbohidratos, la mayoría de energía que producimos proviene de la oxidación de glucosa, porque el organismo trata de bajar estos altos niveles de azúcar en sangre usándolos para producir energía, o bien almacenándolos en forma de glucógeno o grasa. En cambio, también se ha visto que después de una comida alta en grasa tendemos a oxidar más ácidos grasos, lo que llevó en su momento incluso a algunas personas a proponer como intervención nutricional la ingesta de comida alta en grasa justo en la comida previa a la competición o entrenamiento. Así que, como vemos, el organismo es súper adaptativo en cuanto a los sustratos que puede utilizar. De hecho, incluso usamos el etanol del alcohol como fuente de energía. Buscando la forma de eliminarlo lo más rápidamente posible, se prioriza este sustrato a la grasa. Así que una buena forma de reducir el alcohol en sangre más rápido es hacer ejercicio. Aunque eso sí, mejor que no sea en bici. Pero bueno, a lo que me refiero en este episodio, por tanto, no es que un deportista con mala función mitocondrial, que siempre ingiere dieta alta en glucosa, no pueda oxidar grasa, sino que no es eficiente haciéndolo. No puede hacerlo a la velocidad que requiere mantener un buen ritmo. Su tasa de oxidación de ácidos grasos sería muy baja y su fat mass, o sea, el punto donde se da la máxima oxidación de grasa, se dará muy pronto, o sea, a unos ritmos muy bajos. La diferencia entre un deportista profesional y uno amateur cada día es más alta. Los deportistas de élite cada vez van más rápido y la persona promedio cada vez tiene menos nivel. A nivel científico y de entrenamiento, cada vez tiene menos sentido extrapolar los datos de profesionales a los deportistas recreacionales y viceversa, porque estamos hablando de variedades muy diferentes dentro de una misma especie, dentro de que todos somos Homo sapiens. Porque de una persona con un FTP de 3 vatios kilo a otra con un FTP de 6 vatios kilo va un mundo. Y ya no os digo nada si nos vamos a grandes campeones, ¿no?, que se mueven en umbrales de casi 7 vatios kilo. Estos deportistas profesionales entrenan entre 2 y 4 veces más de tiempo que el ciclista promedio, a potencias que son entre 2 y 3 veces más altas. Esto nos da un consumo calórico muchísimo más alto que la persona promedio y por ende su ingesta debe ser acorde a esto. De hecho, hace poco salió un artículo que dio bastante que hablar, con Gorka Prieto como primer autor y otros miembros del staff del equipo UAE, donde veían que una dieta periodizada en carbohidratos no era mejor que una dieta alta en carbohidratos crónicamente a corto plazo en ciclistas profesionales. Pero este estudio no se puede llevar a ciclistas recreativos en baja forma, ¿no?, por lo que he comentado hasta ahora, y además le podríamos dar la vuelta, porque si una dieta que sea crónicamente alta en carbohidratos no es mejor para el rendimiento que una dieta que los periodice, quizá pueda tener más sentido en la mayoría de deportistas esta segunda, ya que nos permite meter más cantidad de micronutrientes, ¿no? Porque por lo general los alimentos altos en carbohidratos son bajos en vitaminas y minerales, mientras que los alimentos con más densidad nutricional generalmente son los bajos en hidratos de carbono. Así que bueno, quizá este otro motivo para no tener miedo a periodizar. El deportista amateur debe ajustar la ingesta de carbohidratos a sus necesidades reales. Habrá muchos días donde no entrenes o salgas a pedalear suave y no tendrá mucho sentido que ahí tires de pasteles de arroz. Y otros días
donde salgas con la grupeta, hacer una ruta más larga de la que te puedes permitir, y ahí puedes ayudarte puntualmente con ingestas de hidratos de carbono, controladas y sin necesidad de acercarte a los 120 gramos de hidratos de carbono para mantener 180 vatios medios. Y todo esto, además, sin hablar de los problemas que tiene la ingesta crónica de azúcares durante el entrenamiento a largo plazo, por ejemplo, en la microbiota, como magistralmente nos explica Jesús Álvarez en el curso de experto en entrenamiento, o en la salud bucal, de la que ya nos habló Eider Unamuno en el podcast que hicimos con ella. En definitiva, se trata de poner sentido común a todo esto de los carbohidratos, porque parece que se está yendo de madre. Creo que los deportistas tenemos un sesgo hacia buscar mejoras rápidas y que nos supongan poco trabajo. Y por eso los divulgadores deberíamos ser muy cuidadosos en lo que decimos. Por ejemplo, si un nutricionista va a un podcast y dice que los ciclistas profesionales se deshidratan y luego se toman 2 paracetamol durante la etapa para rendir más, pues en la próxima marcha lo que vamos a tener va a ser ciclistas que se deshidraten y que tomen no 1, sino 4 paracetamol. O si mañana sale un entrenador diciendo que recomienda a sus deportistas que se tomen 12 miligramos por kilo de peso de cafeína, porque ha comprobado que esa dosis sí que sigue generando más beneficio que hasta llegando a los 6 miligramos que recomienda la ciencia hasta ahora, pues en la próxima quebrantahuesos tendríamos a 20 o 30 personas seguramente con fallo cardíaco por ingerir dosis altísimas de cafeína. Así que, como conocemos la naturaleza humana, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos de cara al público. Y en el caso del podcast que nos ocupa, no dar a entender que somos unos expertos en nutrición diciéndole a un cicloturista que se lleve un bidón con Betafuel para ir a darse un paseo con su mujer. Y para terminar, solo quiero deciros que no uséis este podcast como recomendación estricta para nada. Hace unas semanas saqué un vídeo en Instagram diciendo algo parecido a esto, y algunos comentarios eran del estilo: oye, entonces no debemos comer hidratos de carbono, es mejor la dieta ceto. Y no, por supuesto que tampoco me he vuelto un talibán de la dieta ceto de repente, ¿no? Y de hecho, aprovecho para contaros, ya fuera del episodio, que todas estas formas extremas de nutrición las he probado, y si no las recomiendo, no es solo en base a la teoría, sino también en la práctica. O sea, por ejemplo, en mi segundo año de amateur estuve 3 meses siguiendo la dieta ceto y el resto del año comiendo bajo en hidratos de carbono, excepto las competiciones, y fue mi peor año con diferencia. No sé si algunos me dirán que es que no estuve el suficiente tiempo en dieta cetogénica para generar adaptaciones, pero a mí personalmente no poder comer carbohidratos me daba un hambre atroz y no tuve ninguna mejora en nada. Todo este movimiento que había hace 10 años a favor de las increíbles bondades de las dietas ceto y bajas en hidratos, creo que fue una de las ideas que más me lastró durante mi carrera deportiva. Y seguramente en muchas ocasiones la falta de carbohidrato fue un limitante, y aunque poco a poco fui aumentando la ingesta, creo que inconscientemente siempre los veía como los culpables de engordar, y eso me limitaba. Así que ahora, viéndolo en perspectiva, en ningún caso quiero deciros que los carbohidratos sean malos, sino que hay que ajustarlos al entrenamiento que vamos a hacer. Y si somos sedentarios en el día a día, que tenemos un trabajo de oficina, ¿no?, y luego entrenamos 10 horas a la semana, pues no podemos comer como el profesional que está corriendo o preparando el Giro de Italia. Aquí terminaba este episodio que grabé hace tiempo, y antes de despedirme de vosotros quería recordaros que este año volvemos con los training camps que ya hicimos el año pasado. En concreto, repetimos training camp en Hornos de Segura, en el Parque Natural de Segura, Cazorla y Las Villas. Será del 12 al 14 de julio. Y además, como novedad, este año también, para los del norte, vamos a organizar un training camp en el Pirineo Oscense. Los 2 training camps serán similares. Serán 3 días donde haremos 3 rutas exigentes con puertos de montaña, ritmo libre y un coche de apoyo para lo que necesitemos. Haremos 3 charlas, una sobre entrenamiento, otra sobre nutrición y otra sobre psicología, aparte de todas las dudas, preguntas, consejos que queráis preguntar o que necesitéis.
Y sobre todo, lo que buscamos con estos training camps es que sean 3 días de convivencia, de compañerismo, de pasarlo bien y de desconexión. Que os sirvan como unas vacaciones y que el lunes lleguéis con mucha más energía que si hubiera sido otro fin de semana normal. Si conseguimos eso, para mí el objetivo estará cumplido. Os dejo en las notas del episodio información de los 2 training camps, ¿vale? El lugar, fechas, precio, ruta y bueno, cualquier cosa que necesitéis también me podéis escribir por correo electrónico, por ejemplo, y os la comento. Además, los grupos son muy reducidos. En Sierra de Segura vamos a poder estar 18 personas y en Pirineo 14 personas. Por tanto, no lo dejéis mucho porque ya hay bastantes plazas ocupadas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy Manu Solo Arjona y esto ha sido Rendimiento Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.